Ya conocemos los casos de las líneas 10 y 11, así como de las 4 versiones olvidadas de la línea 12, pero aún nos faltan líneas por descubrir, como por ejemplo, la línea 13. Todo comienza en 1985, durante el auge de los ejes viales, cuando es publicada la segunda revisión del programa maestro del metro, con vigencia hasta el año 2010. Aquí es cuando la línea 13 hace su primera aparición, tratándose de una línea de rodadura férrea que recorrería de poniente a oriente o viceversa el eje 5 sur, entre la avenida Alta Tensión y el anillo periférico oriente. Contaría con 17.6 kilómetros de longitud y 15 estaciones, las cuales serían Alfonso XIII, San Antonio, Plaza México, Del Valle, Eugenia, Periodista, Nativitas, Reforma Iztaccíhuatl, El Triunfo, Apalaco, Adlasolpa, Churubusco, Marcelino Buendía, San Pedro, y Tesorio. Esta línea comunicaría importantes centros laborales y financieros como lo son la Avenida Insurgentes, la Colonia del Valle y la Central de Abastos, con zonas habitacionales principalmente del oriente de la ciudad, y se esperaba que la línea 13 transportara 680.000 pasajeros al día. Sin embargo, la crisis económica acontecida tras el terremoto de 1985 impidió la construcción de prácticamente todo este plan maestro, incluyendo a la línea 13, además de que la población del área metropolitana de la Ciudad de México crecía a un ritmo más acelerado de lo previsto, lo que llevó a que el programa maestro de 1985 fuera quedándose obsoleto, ya que no había contemplado un escenario así. Por eso es que se planeó el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros de 1996, con vigencia hasta el año 2020. Dentro de este nuevo plan, la línea 13 del programa de 1985 se transformó en la línea 4 del tren ligero, porque ahora la línea 13 del metro sería de rodadura neumática y tendría una ruta totalmente diferente, pues uniría a Naucalpan con el centro. La ruta de la línea 13 del metro iniciaría en el periférico norte a la altura del Parque Naucali, y su trazado recorrería las vialidades Hacienda de San Nicolás Tolentino, Avenida Hacienda de la Encarnación, La Arboleda, Calzada Echegaray, ejes 3 y 2 norte, eje central, Avenida Ricardo Flores Magón, Matamoros, Peralvillo, República de Brasil, Monte de Piedad, pasaría por debajo de la plancha del Zócalo y continuaría por la calle Corregidora, San Ciprián, General Anaya y Avenida Eduardo Molina, hasta finalizar su recorrido en la estación San Lázaro. Tendría un total de 17.4 kilómetros de longitud, y contaría con 17 estaciones, las cuales son: Parque Naucali, Vista Hermosa, Las Armas, Renacimiento, Campo Encantado, Camarones, Clavería, Granjas, Maestros, Eulalia Guzmán, Tlatelolco, Flores Magón, Lagunilla, Zócalo, Circunvalación, Candelaria, y San Lázaro. Tendría transbordo con la línea 11 del metro en Parque Naucali, con la línea 7 en Camarones, con la 10 en Eulalia Guzmán, con la 3 en Tlatelolco, con la 8 en Flores Magón, con la B en Lagunilla, con la 2 en Zócalo, con las líneas 1 y 4 en Candelaria, y finalmente con las líneas 1 y B en San Lázaro. Según el Plan Maestro de 1996, la línea 13 sería inaugurada en 2 etapas. La primera etapa iría de San Lázaro a Tlatelolco, mientras que su segunda etapa iría de Tlatelolco a Parque Naucali, donde se ubicaría el área de talleres. Con ambas etapas concluidas, se esperaba que la línea 13 transportara a más de 270.000 pasajeros al día. Una gran peculiaridad de la línea 13 es que cruzaría el primer cuadro de la ciudad, un lugar con una vasta presencia de vestigios arqueológicos y de edificios antiguos, así como de normativas de construcción más estrictas, existiendo el antecedente de la primera línea 8 del metro, la cual pretendía cruzar el Zócalo y que fue cancelada gracias a las influencias del INAH. Sin lugar a dudas, este tramo representaría el mayor reto para la construcción de la línea 13, así que para superar estos obstáculos, se optó por el siguiente esquema constructivo. Iniciaría superficial en su terminal Parque Naucali, para inmediatamente después pasar a cajón subterráneo convencional, hasta antes de llegar a la estación Eulalia Guzmán, donde pasaría a ser construida en solución túnel profundo hasta pasar la estación Candelaria. La estación terminal San Lázaro sería construida en viaducto elevado, posiblemente generando una de las pendientes de inclinación más pronunciadas de todo el metro. De acuerdo con el Plan Maestro de 1996, la línea 13 del metro debió haberse terminado entre los años 2006 y 2009, sin embargo hoy en pleno año 2025, solo contamos con 12 líneas del metro y una sola de tren ligero.
Y es que la expansión tanto del metro como del tren ligero ha sufrido una gran ralentización en las últimas décadas debido a una variedad de factores, entre los que se destacan la falta de inversión en la ampliación de la red, ya que los recursos supuestamente se han destinado al mantenimiento y rehabilitación de las líneas existentes. También han influido en la nula expansión del metro las decisiones y prioridades gubernamentales, quienes han argumentado que la construcción de nuevas líneas del metro conlleva desafíos técnicos y altos costos monetarios debido a las condiciones geológicas de la ciudad, asimismo dándole prioridad a otros tipos de transporte, como lo pueden ser los sistemas de autobuses BRT, tales como el metrobús o el trolebús, aunque cabe destacar que la línea 13 del metro todavía no ha sido reemplazada por alguno de estos. Por lo tanto, podemos concluir que la línea 13 del metro, así como el resto del Plan Maestro de 1996 a excepción de la línea 12, nunca fueron construidos debido a limitaciones presupuestarias y o políticas. Y es que a diferencia de las líneas 10 y 11 en las que sí hubo intención de llevar a cabo su construcción, pero que en el caso de la línea 10 el Metrobús la reemplazó, o en el caso de la línea 11 que la combinación de oposición vecinal, burocracia y una crisis económica llevaron al fracaso del proyecto, para la línea 13 más allá de su aparición dentro del Plan Maestro del 96, nunca más volvió a ser mencionada, y mucho menos se llegó a elaborar formalmente algún proyecto para llevar a cabo su construcción, gracias a los factores anteriormente mencionados. ¿Eso quiere decir que nunca veremos la línea 13 de Parque Naucal y a San Lázaro? Me pesa decirlo, pero sí, lo más probable es que la línea 13 del metro del Plan Maestro de 1996 jamás será construida, pues en este caso, no hay ninguna línea de metro semejante en el Plan General de Desarrollo del 2020, contrario a lo que ocurre nuevamente con las líneas 10 y 11, que sí fueron retomadas dentro de este. Sin embargo, la línea 13 de 1985 sí que fue retomada en el Plan General del 2020, con la diferencia de que pasando la avenida Canal Río Churubusco en lugar de seguir por el eje 5 Sur, se metería bajo la central de Abastos y después continuaría su recorrido hacia el oriente sobre el eje 6 Sur, la avenida República Federal Sur y Norte, y la avenida Carmelo Pérez, hasta culminar su recorrido a la altura del Estadio Neza 86, en los límites de los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán en el Estado de México. Aunque el Plan General de Desarrollo no proporcionó más detalles como la cantidad y nombre de las estaciones, o los métodos constructivos, no es necesario ser un experto para intuir que de llevarse a cabo, esta línea contaría con una gran afluencia, debido a que proporcionaría transporte masivo y directo desde las grandes zonas habitacionales densamente pobladas del oriente del área metropolitana de la ciudad, principalmente de Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, hacia los principales centros laborales, financieros y de interés general de la capital, tales como la Central de Abastos, la Colonia del Valle o la Avenida Insurgentes. Asimismo también tendría importantes transbordos con otras líneas del metro, destacándose la correspondencia con la línea A, en la estación Peñón Viejo, ya que actualmente los usuarios de dicha línea están forzados a pasar por Pantitlán si es que quieren dirigirse hacia otra línea del metro, por lo que con esta nueva conexión finalmente se le daría a los usuarios provenientes de la línea A, una alternativa competente a Pantitlán, así que esta línea 13 también serviría como desahogo para dicha estación. La línea 13 del metro podría contar con 22 estaciones de Valentín Campa al Estadio Neza 86, y unos 26 kilómetros de longitud, lo que la convertiría en una de las líneas más largas del metro, y sería posible utilizando los siguientes métodos constructivos. Iniciaría en la estación Valentín Campa, siendo de tipo túnel excavado con tuneladora de tipo escudo, una máquina excavadora de túneles ideal para subsuelos inestables como el de la Ciudad de México, a una profundidad aproximada de 20 metros, suficiente para pasar por encima de los túneles de las líneas 7 y 12, y por debajo del cajón subterráneo de la línea 3 sin pendientes de inclinación pronunciadas, y continuaría con ese modelo constructivo hasta la estación central de Abasto. Todas las estaciones de este tramo contarían con un nivel superior que funcionaría como vestíbulo de acceso, y un nivel inferior de andenes, y serían construidas utilizando el método Cat-and-Cover, similar a las estaciones entre Mexicalcingo y Mixcoac de la línea 12, o a las estaciones del tramo subterráneo de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara. La estación central de Abasto tendría adecuaciones especiales, que incluirían andenes en solución Barcelona, pasillos y corredores amplios para soportar un gran volumen de pasajeros así como de mercancía, y también sería de utilidad incluir rampas a lo largo de toda la estación para facilitar el traslado de mercancía.
El actual paradero poniente de la central de abastos sería integrado a las instalaciones de esta estación, mientras que el paradero oriente sería integrado a la estación del Moral. De la estación del Moral a Parque Cuitláhuac sería en viaducto elevado, con estructura similar a las estaciones elevadas de las líneas 4, 9 o 12 del metro. De la estación Los Ejidos hasta Peñón Viejo sería superficial, similar a estaciones como Potrero. De Villada hasta La Aurora las estaciones serían construidas en cajón subterráneo convencional, y contarían con la estructura estándar de una estación subterránea del metro de la Ciudad de México, mientras que la terminal Estadio Neza 86 sería superficial y tendría estructura similar a la estación Tláhuac de la línea 12. En las estaciones Valentín Campa y Estadio Neza 86, al ser las terminales, se les construirían sus respectivos paraderos, mientras que la estación central de Abasto, como ya lo había mencionado, anexaría al paradero poniente del recinto homónimo, mientras que el paradero oriente sería atendido por la estación del Moral. La estación Renovación, gracias a su posición estratégica colindante al anillo periférico, también contaría con un paradero de autobuses, lo que ayudaría a desahogar a la estación Constitución de 1917. Respecto a la estación UAM Iztapalapa, opté por este nombre ya que estaría ubicada a menos de 60 metros de distancia desde el acceso más cercano del campus de la UAM, contrastando con la situación actual de la estación UAM Iztapalapa de la línea 8, que está ubicada a más de 1 kilómetro de distancia desde el acceso más cercano de la UAM. Por eso es que opté por que la estación de la línea 13 fuera la que se llame UAM Iztapalapa, mientras que la estación de la línea 8 podría retomar su nombre original La Purísima, ya que así es conocida coloquialmente la zona donde está ubicada. En cuanto a la rodadura de los trenes, podrían implementarse trenes de rodadura neumática o férrea sin ningún problema, pues esta línea no contaría con pendientes de inclinación muy pronunciadas, ni con suficiente profundidad como para generar altas temperaturas que pudieran ocasionar incendios, ni con presencia de curvas sinuosas. Además, los modelos constructivos son aptos para el subsuelo fangoso y sísmico de la Ciudad de México. Así que por cuestiones de integración con el resto de la red, se podría optar por usar trenes de rodadura neumática, o si se prioriza una mayor capacidad de pasajeros, se podría optar por trenes de rodadura férrea más anchos como los de la línea 12, obviamente bien implementados. Sea cual sea la rodadura escogida, el área de talleres estaría ubicada después de la terminal Estadio Neza 86. Las 22 estaciones propuestas para esta línea 13 son Valentín Campa, San Antonio, Colonia del Valle, Mariscal Sucre, Eugenia, Vértiz Narvarte, Nativitas, Militar Marte, El Triunfo, Apalaco, Central de Abasto, Del Moral, UAM Iztapalapa, Renovación, Parque Cuitláhuac, Los Ejidos, Ejército de Oriente, Peñón Viejo, Villada, La Perla, La Aurora, y Estadio Neza 86. No está de más aclarar que esto fue solo una propuesta para ilustrar cómo podría llevarse a cabo esta línea del metro si es que en algún momento se llegase a considerar realizar su construcción. Pero de nueva cuenta, las autoridades siguen sin mostrarse interesadas en realizar este proyecto.